Napo, noticias por ahí, vemos Sí. reportes, cuéntanos de apagones, cuéntanos de cuánto necesitas para comer en Cuba, ¿qué hay? Mira, lo último es que ya sabes, tú sabes que siempre hay una salida imprevista de una unidad, ¿verdad? De Sí, una termoeléctrica. Ahora le tocó a la unidad 8 del Mariel. ya. Anoche se fue una salida imprevista, se desconectó, como dicen las autoridades, de forma imprevista, y entonces arreció los apagones ayer, que había un 49% Ya tú del sabes, país que la estuvo mitad a de la isla. oscuras a la hora además de mayor demanda. Entonces, a eso se suma que hay 90 centrales de lo que llaman generación distribuida que están paralizadas, más todos los demás. O sea, lo curioso es que ellos prometieron que este verano, julio y agosto, lo iban a aliviar, y lo que se muestra es que cada día está peor. Hoy, por ejemplo, están hablando de un déficit de unos 1.700 megawatts, que generalmente casi nunca se cumple, porque siempre, o que si es la demanda, ayer o antier estaba viendo al jefe de electricidad del Ministerio de Energía diciendo que ahora tiene un problema con los transformadores, porque no tienen todos los transformadores disponibles, porque tienen que hacer un gran esfuerzo para arreglar los transformadores. O sea, siempre hay una justificación tras otra. Entonces, toda esta situación con la unidad 8 del Mariel, por supuesto, arrecia los apagones. Por suerte, hasta ahora no ha habido ninguna noticia mala con el tema de las literas, que ya sabemos lo que pasó, estuvieron como 3 o 4 días, ya está trabajando, pero todo el mundo vive en esa incertidumbre. Y por otro lado, funcionarios de la compañía eléctrica, lo hemos visto en las redes sociales, en medios oficialistas, pidiéndole a los cubanos que ahorren más, y Sí, que ahorren más, y que sigan ahorrando. No sé qué más pueden ahorrar, la verdad. Napo, ahora Sí. que menciona lo de los 1.700 megawatts, del fin de semana estuve leyendo un poco sobre el tema de la generación de energía eléctrica. Señores, para que tengan una idea, un megawatt, un watt, un vatio, es una unidad energética de lo que puedes hacer. Y mega es millones. Imagínense ustedes, estamos hablando de un megawatt es 1 millón de vatios de déficit. Lo que ha dicho Nápoles es que no ha generado, ¿cuánto dijiste? 1.700 megawatts. Iban a hacer hoy, Imagínense con eso, 1.700 señores. exactamente. La mitad del país apagado. Ujú. La mitad del país. Claro, pero Cuba avanza y eso les duele. Sí, Sí. estaba viendo. Por Tragicómico, otra parte, pero un informe del Observatorio Cubano de Auditoría Ciudadana que dice, bueno, lo que todos más o menos sabemos, en el sentido de que un trabajador jubilado en Cuba necesita de 14 a 19 salarios mínimos, el equivalente de 14 a 19 de su salario mínimo, para ir tirando un mes, y un profesor de 3 a 5 meses. O sea, que para vivir necesitas más de 30,000 pesos cubanos al mes. Napo, ¿y cómo está eso Cinco a salarios, cambio? ¿Cuál es el cinco salario salarios medio? 5 salarios de un profesor universitario Ujú. en estos momentos, o sea, 5 salarios más o menos de un médico. Es muy difícil porque incluso ahora la información también que tú estás citando dice que ahora viene un aumento de las pensiones en Cuba, hasta 4.000 pesos más o menos es el tope del aumento. Y esa pensión, según este informe, saca una cuenta y dice que no le va, o sea, le va a alcanzar solamente para costear 3 comidas al día, al mes. O sea, durante 3 días nada más va a poder tener 3 comidas. De 30 a Es, 31 días del mes. es Dios. exactamente. O sea, claro, es que la inflación y los precios son demasiado fuertes. Entonces, es verdad que la gente, si tú ganas 1.500 y ahora le acercas un poquitico a los 4.000, tú te vas a sentir, claro, te vas a sentir, coño, que bueno, me alegro mucho. Pero igual, de todas maneras, cuando vas a la calle, el tema de los precios y un dólar que sigue en los 390 pesos, la cotización del dólar, siempre vemos el mercado informal, ya sabes cuánto cuesta la vida. Claro. O sea, entonces es muy difícil. ¿Cuántos son los 4.000 pesos? Ya. Unos $10 al mes. Sí, estuve O sea, con viendo $10. eso, ahora que apuntas eso. Este es el informe que hizo Juan Antonio Blanco. ¿Es correcto o me equivoqué? Exactamente. Es Sí. un informe del Observatorio Cubano de Auditoría Ciudadana, que es un informe que hace el proyecto Cuba Siglo XXI, que tiene que ver con un dossier que ellos hacen que se llama Sin campo no hay país y con Gaesa no hay futuro. ¿Por qué? Porque Está bueno. Sí. ese mismo informe es muy interesante
Porque lo que está diciendo es que la responsabilidad de esa pobreza que va en aumento en Cuba la tiene sobre todo el emporio militar de Gaesa. Y por supuesto la falta de libertades de los cubanos, etcétera. Ahora mismo acaba de haber una información recientemente del director de la empresa agrícola, una empresa agrícola nacional, que está hablando de los resultados que obtuvo la empresa vietnamita. Recordemos que es la primera empresa extranjera desde el año 59 a la que el régimen le entrega unas parcelas de tierra, unas hectáreas de tierra para que la produzca. Bueno, pues entonces ahora están diciendo que bueno, que hay una producción importante, etcétera. Pero esa misma empresa, o sea, esa misma tierra la tenía que haber estado produciendo los campesinos cubanos libremente, sin ningún tipo de atadura, como va a ser en cualquier país. Entonces prefieren dársela a los vietnamitas para que los vietnamitas nos demuestren a los cubanos que ellos sí saben hacer arroz y que aquí los cubanos no saben producir y no saben hacer nada. No, porque no tienen Bueno, control. no, y porque son cifarras de los dirigentes con empresas de Vietnam, que por cierto, es una cosa de control también. hay una empresa de Vietnam que se estaba quejando de que no puede tener acceso a sus fondos en la isla para pagar sus deudas por varias empresas, Andrés, por el tranque que le pusieron a las cuentas en divisas extranjeras. Un corralito. Sí. Lo de Gaesa es típico. Ellos han imitado ahí un poco el modelo de Corea del Norte, donde en Corea del Norte prácticamente no, en Corea del Norte conviven dos economías. Hay una economía que funciona con todas las reglas de la economía capitalista, que es para la élite, para la dirigencia, con sus negocios en el extranjero, con sus negocios internos, y la otra economía que es la del pueblo. En Cuba ocurre igual. Yo insisto, fíjate que la economía de los jerarcas es eficiente en el sentido de que consiguen lo que ellos quieren hacer, que es lavar dinero en la construcción de hoteles, que es explotar al pueblo con productos de sus propias, venderle al pueblo productos de sus propias empresas. Todo eso funciona. O sea, lo que no tienen el interés, no tienen la voluntad, sienten un desprecio enorme por ese pueblo, mientras ellos se enriquecen más y más. Y yo supongo que mientras más difícil se van poniendo las cosas en Cuba, más fuerte es en ellos la tendencia a acaparar más y acaparar más, pensando en lo que puede pasar. En eso estoy de acuerdo, Andrés, pero Sí. yo tengo ahí otra observación. Creo que lo comenté alguna vez con Nápoles hace meses. Yo creo que ese pan, esa parcela para repartir en los clanes se ha ido achicando. Sí, claro. Es decir, el tipo que hoy es un primer coronel, un coronel, yo apuesto siempre por la fractura militar. Sí, es decir, si yo estuviera en la administración hoy, yo voy y compro esos tipos, claro, fracturo, los rompo y hago muchas otras cosas. Un gobierno democrático como este no lo puede hacer, pero eso es una mafia, hay que tratarlo como una mafia. Y yo siento que el tipo que hoy es cabo, soldado, suboficial, está fuera de juego, teniente, primer teniente, hasta los grados eso de, vaya, yo te diría ya hasta grado de teniente coronel o coronel. Estoy hablando en el MININ y el MINFAR. Esos tipos no se la buscan en las unidades militares. claro. Pero yo siento que eso... Sí, o con la corrupción. O con la corruptela. De que conoce al jefe de esta empresa que me da esto y el otro me da lo otro. Eso es. ¿Tú cómo lo ves? Yo lo veo así mismo. Yo siempre he dicho que porque además lo ves en el desmadre oficial y también en cada vez como tú estás viendo que salen cosas a la luz pública que antes no pasaban. De acuerdo. Evidentemente es por una simple razón. La gente que está en esos puestos está pasando mucho trabajo. Ya no tiene las habitas de nuestro querido Jesús Marzo Fernández y aquellas dádivas que le daban, que le repartían a los... La reserva del comandante. La reserva del comandante. O sea, esa reserva del comandante debe ser cada día, si existe, yo no sé si existe, la verdad, debe ser cada día más fina. O más sea, flaca. Está claro. más flaca. Entonces, ya yo diría hasta un coronel, yo no creo que ya esté en el mismo juego. Ahí a partir de los generales y generales que tienen más o menos su estatus normal y esas cosas, pero yo creo que incluso los segurosos, los agentones estos de los barrios, claro, esa gente están pasando trabajo, claro, ya no tienen... El otro día había un hombre, creo que era un directivo de una planta de petróleo en Cuba, de extracción de petróleo, y decía, nosotros salimos aquí, nos vamos aquí y vamos a la casa con apagones, y salimos de la casa con apagones y con necesidades, después dio toda su trova, etcétera, pero
imagínate un directivo de una planta de petróleo en Cuba, que es la que debe ganar mucho, me imagino que usted les pague en dólares o le paga muy bien, y esa gente no están pasándola, porque no está viendo que en su casa se va la luz, está viendo que la libreta lo que le llega cada día es peor, y está viendo además que en la jugada que ellos quisieran estar, no está él, está a lo mejor Claro. el de arriba. Claro. Y eso más gusto, ¿entiendes? Claro. Napo, no te vayas, vamos a la pausa y seguimos, porque este tema es importante. En este momento el régimen castrista enfrenta no una, sino 6 crisis. La crisis económica y financiera que has mencionado, la crisis energética, la crisis social, la delincuencia en Cuba y las cárceles están repletas. Olvídate de los presos políticos, los presos comunes, y eso se debe a eso. La crisis demográfica, cada vez menos gente hay en Cuba, menos jóvenes. menos jóvenes para trabajar. La crisis institucional, hay una crisis gubernamental e institucional. Entonces, esa pelota de fuego, ya no hay ni un Fidel Castro, no hay Rusia, no hay Chávez, no hay nada. Eso va a explotar como un ziquitraqui, y mi modestísima opinión, eso va a ocurrir ante las elecciones de medio término en los Estados Unidos en el 2026. Cuba está en un momento de implosión, ese régimen, y hay que estar muy atentos y hay que ser reactivo, no proactivo. Claro. Hay que ser proactivo, no reactivo, no esperar a que sucedan las cosas. No. Se puede fracturar ese régimen, sí, sí y sí. Y lo otro, por muy mal que estén Andrés y Rolando, el régimen solo no se cae, hay que tumbarlo. Claro. Hay que tumbarlo y estamos más cerca que nunca. Vamos a la pausa. Y prepararse para que una vez tumbado no coja el poder un Vladimir Putin.